Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a ir en el Santo de Biblia. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1. Dice la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y preparado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces, aquí tenemos ¿Quién es Juan para empezar? Bueno, Juan era evangelista. De hecho, fue el último en morir de todos los apóstoles. Fue el que escribió el Apocalipsis y murió realmente de viejo. Es muy interesante analizar la vida de todos los apóstoles porque creo que fue el único que murió de viejo. Todos los demás fueron asesinados, donde de acuerdo, incluso Pedro fueron muertos, desvividos. Ellos perdieron la vida. Y incluso creo que todos, excepto Juan, fue el único. Pero hay algo interesante con Juan. También Juan fue el que más cerca estuvo de Cristo cuando fue juzgado por los fariseos. Porque bueno, los fariseos los llevaron a Cristo a la casa de uno de ellos, de uno de los fariseos, los llevaron adentro y y Juan fue el que pudo estar más cerca de él. De hecho, por él fue que Pedro se pudo acercar a Cristo durante su juicio. Realmente no sabemos, no dice la Biblia por qué Juan fue el último en morir. Y fue el único, hasta donde yo sé, fue el único que murió de viejo. Todos los demás fueron desvividos. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, como dije, Juan tenía el encargo o la misión de divulgar la palabra junto con todos los demás apóstoles. Entonces, pues es que ellos tuvieron el privilegio de vivir con Cristo 3 años. Recordamos que una vez que Cristo empieza a predicar, permanece 3 años con sus apóstoles. Les enseña. ¿Por qué permanece 3 años con ellos? Porque los está enseñando, ¿verdad? Incluso recuerden que Beneficio le dijo que les falta fe, algo así. Faltos de fe, algo así les dice Cristo. Pero sí, ahorita me llega ese pensamiento de por qué solo Juan llegó a viejo. Más bien murió de viejo, quién sabe. Es interesante. Bueno, entonces ese es el primer pasaje en la palabra de vida. El segundo pasaje dice: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y estamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es tinieblas? Tinieblas se refiere al pecado. Al pecado, específicamente al pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es desobedecer, ¿verdad? Y otra cosa es descarriarse, son tres cosas distintas. El pecado es transgredir la ley.
Desobediencia es no hacer lo que se te mandó. Y descarriarse es volver al pecado. ¿Verdad? Incluso, como les he dicho en otros videos, la Magdalena era una descarriada. Porque dice Cristo que se le metieron 7 demonios. El que ya tenía más otros 6 por haber pecado. De nuevo. Entonces Magdalena era una descarriada. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué practica la verdad? Vivir la ley. O sea, cuando digo ley me refiero a los mandamientos. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, es que eso es lo que piensa la gente del mundo. Incluso yo mismo lo pensé cuando no era cristiano. Yo no nací en familia cristiana. Y bueno, es que en el mundo te dicen esto, que matar y robar es malo. Y que solo eso es malo, ¿verdad? Y bueno, yo nunca hice eso, así que según yo estaba bien. Entonces, claro que el ser humano vive. De hecho, el asunto es que todo ser humano está unido al pecado. Lo dice la Biblia lo dice. No me acuerdo, creo que fue Pedro, que una de sus cartas, que dice que Dios une al ser humano al pecado para tener misericordia de todos. Lo que pasa es que cuando Adán peca, toda su descendencia cae en maldición. O sea, toda la humanidad cae en maldición, ¿verdad? Por eso es que el ser humano nace en pecado por causa de Adán y Eva. Sería interesante analizar qué hubiera sucedido si Adán no hubiera pecado. Pero si solo Eva hubiera pecado. Pero bueno, la verdad que eh, pues no viene en la Biblia, por lo menos no lo he leído. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? Pero si Eva, si solo Eva hubiera caído en pecado y no Adán. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos y su palabra no es a nosotros. Entonces, se refiere al mundo, ¿verdad? En el mundo todos pecan. Por ley todos pecan, porque todos están unidos a pecado. Pues Dios mismo los unió a pecado. Para tener misericordia a todos. Entonces, eh, pero él nos busca. Dios nos busca, ¿verdad? Para poder salvarnos. Y bueno, entonces, alguna vez me preguntaron: ¿qué pasa si algún ser humano nunca supo de Dios? Pudo llegar a pasar. La Biblia dice que es posible que alguna persona nunca se haya enterado de Dios. O sea, que nunca le hayan predicado, que nunca haya leído la Biblia, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Entonces, el ser humano, cuando no conoce a Dios y tampoco le dicen de Dios y muere, lo que pasa es que su conciencia lo va a juzgar. Porque dice Dios que escribió los mandamientos en el corazón del hombre. O sea que el hombre, las personas en general, o sea, me refiero a toda la humanidad, sabe que está bien y que está mal. Porque Dios mismo le escribió los mandamientos en el corazón. Entonces, cuando una persona muere sin Cristo, algún día se parará delante de Dios y Dios le juzgará de acuerdo a su conciencia. No puede juzgar de acuerdo a la Biblia porque nunca la conoció, sería injusto, pero sí de acuerdo a su conciencia. Eso lo dice, creo que Santiago. Eh, bueno, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, que bueno, Juan era evangelista, fue el último que murió y murió de viejo. Y y bueno, él junto con todos los apóstoles tenía la misión de predicar.
por todo el mundo a Cristo, yo creo que el que mejor trabajo hizo fue Pablo. Que habría que analizar, ¿verdad? Porque, o sea, la mayoría se quedaron cerca de Israel, pero otros fueron lejos. Pablo viajó, de hecho, qué interesante que Pablo haya viajado exclusivamente por todo el Imperio Romano. Pablo, incluso, de hecho, creo que todos lo hicieron así, casi todos. El único que se fue muy lejos fue Jacobo, creo que se fue a la India. Uno de ellos, no me acuerdo bien el nombre quién fue, pero uno de ellos se fue a la India y ahí lo desvivieron en la India, ¿verdad? Pero bueno, y vemos que Dios es luz. ¿Y qué es la luz? La luz es la verdad. ¿Qué es la verdad? Los mandamientos. Practicar los mandamientos. Amar al Señor tuyo por sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eh, Amaos unos a otros. ¿Cuántos mandamientos hay realmente? 3. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí el video. De hecho, prácticamente todo el primer capítulo del primer de Juan. Nos vemos en el próximo video. Te bendiga.